Muy buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Gloria a Dios. Amén. Siguen cayendo celulares por todo lugar. La unción es la unción. Amén. Muy bien, vamos a orar y empezamos esta mañana. Vamos a la palabra, ¿le parece? Oremos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Te pedimos que sigas tú obrando en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hoy hablando a nuestra vida. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, porque todo lo haces posible, Señor, porque tu palabra está con nosotros en esta mañana, Dios, porque nos reunimos en este lugar para que tú seas, Señor, llevándote toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la exaltación. Te pedimos, Señor, que en este día, Padre, tú te lleves todas nuestras cargas, Padre Celestial. Que sea tu palabra hoy, Señor, diciéndonos, dándonos la instrucción de lo que tenemos que hacer. Te pido, Señor, que sigas obrando en cada corazón, en cada vida, en cada familia, Señor, y que el día de hoy la palabra sea una respuesta frente a tantas preguntas, incógnitas, situaciones que vivimos, Señor. Te adoramos, colocamos este momento en tus manos. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Crisis, dificultades, obstáculos, calamidades, catástrofes, males, desgracias o desastres. De alguna de estas palabras de que acabo de nombrar, fue como muchos de los que estamos aquí definimos el año 2020. Gracias a la llegada del COVID-19. Fui el único que dijo, este año es el año de la crisis. Este año, en el 2020, fue el año de las dificultades. ¿Cuántos se sintieron así? Realmente. Yo creo que todos, ¿cierto que sí? Dijimos eso. Pero sabe, a lo largo de la historia, el mundo ha sufrido grandes calamidades y grandes crisis. Pensé que nosotros, nuestra era la única que había sufrido como tal una pandemia en el 2020 llamada coronavirus o COVID-19. Pero resulta que investigando un poquito en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido otras pandemias. ¿Sí sabía usted eso? Que a lo largo de la humanidad han habido otras pandemias. Por allá en el año 541, 549 más o menos, existió una plaga llamada la plaga de Justiniano, que dejó alrededor de 30 a 50 millones de personas muertas. Yo dije, pensé que éramos los únicos. También sucedió por allá para el año más o menos 1347 la famosa peste negra. ¿La he escuchado? Dejó alrededor de 200 millones de muertos. Se dice que ha sido la pandemia o la plaga con más muertes en la historia de la humanidad. También hubo una por allá desde la época romana que hasta el día de hoy se ve, pero no tan fuerte, y es la famosa viruela. ¿Alguien de los que está aquí ya le dio viruela? ¿Sí? Se dice que se han registrado a lo largo de la historia 56 millones de muertes. Y cuando yo empezaba a leer estas cifras, como que yo me empezaba a calmar frente al COVID-19. Yo dije, pues a nosotros nos ocurre como fácil. También llegó después otra peste llamada la gripa porcina, la gripa española o el H1N1. ¿Se acuerda usted? ¿Sabía que esta peste la descubrieron en 1920, pero realmente existía desde hacía muchos años atrás? Y se registran alrededor de 40 a 50 millones de muertes por esta pandemia. Otra que hasta el día de hoy sigue con vigencia, que es literalmente fuerte, es el SIDA. También se consideró una pandemia y se descubrió en el año más o menos 1900 y ha dejado alrededor de 25 a 35 millones de muertes. Y para sorpresa de nosotros, en el año 2020 llegó una nueva pandemia llamada coronavirus, la cual hasta el día de hoy más o menos se han registrado 4.600.000 muertes en la humanidad.
No sé si la cifra es cierta, la estuve investigando en varios lugares y sí, efectivamente encontré esta cifra. Pero si la comparo con las anteriores, pues realmente a nosotros no nos ha tocado tan fuerte, no ha sido tan duro. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que estas son algunas crisis de las cuales la humanidad ha tenido que enfrentar a través de la historia. Es decir, el año 2020, la crisis que vivimos con la pandemia, no ha sido la única que el mundo ha sufrido. Han habido más a lo largo de la historia, y eso que no menciono por cuestiones de tiempo, circunstancias o crisis debido a catástrofes naturales o ese tipo de cosas. Solo hablé de enfermedades y de pandemias, pero si usted investiga a lo largo de la historia, el mundo ha sufrido grandes crisis, no solo de enfermedad, sino también de cataclismos, etcétera, y cosas naturales también que han pasado. Estas situaciones quedaron registradas en la historia por una razón: por la gravedad de estas crisis que el mundo ha tenido que enfrentar. Nosotros aquí tuvimos que enfrentar una llamada coronavirus, ¿verdad que sí? Y sabe, creo que los seres humanos han ido aprendiendo de las crisis de alguna manera. Y las crisis mundiales que todos hemos venido aprendiendo, escúcheme, Dios indiscutiblemente juega un papel muy importante. Ahora quiero preguntarle, hablando un poco más personal, estamos hablando un poco global, pero le quiero preguntar: ¿usted recuerda grandes crisis que usted haya vivido en su vida? ¿Sí o no? Grandes crisis que usted como persona haya vivido en su vida. ¿Recuerda la última crisis que usted pasó? ¿Alguien me podría decir una? La última crisis que pasó. Entonces, algunos dicen: no, pastor, es que la estoy pasando. Algunos posiblemente están pasando alguna crisis en este momento a nivel personal. Y le quiero decir que en la palabra de Dios quedaron registrados también grandes crisis. ¿Sí sabía usted? En la Biblia se registran grandes crisis que vivieron los pueblos bíblicos, especialmente el pueblo de Dios. Una de ellas, el diluvio. El diluvio fue una crisis mundial. ¿Ha leído usted acerca del diluvio en la palabra del Señor? También otra crisis que le quiero recordar, que se encuentra en la Biblia, escúcheme, fue la esclavitud del pueblo en Egipto. Eso fue una crisis nacional. Eso fue una crisis que vivió el pueblo nacionalmente. Y hay otra crisis en la cual me quiero centrar el día de hoy para hablarle de parte del Señor. Y es una crisis que sucedió en la Biblia en el año 586 antes de Cristo. ¿Alguien sabe qué sucedió? Fue una crisis que pasó el pueblo de Dios. El que me diga, le regalo un libro. ¿Cuál fue la crisis que vivió el pueblo de Dios? Una crisis muy importante que usted y yo debemos entender y comprender y conocer en la Biblia, que pasó en el 586 antes de Cristo. No. ¿Señor? Casi, pero no. Está por ahí cerquita, pero no. Alguien que me diga, le regalo un libro. ¿El exilio de quién? ¿Pero cuál? Ok, sí, pero en la Biblia hay dos momentos muy tremendos que vivió el pueblo de Dios: años 722 antes de Cristo y años 580. Anótelo, de verdad, debería aprenderse eso. En el año 722, en el año 900 y péguele, el pueblo de Dios se dividió. 12 tribus quedaron 2 y 10. ¿Sí sabía eso, que el pueblo de Dios se dividió? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amén. Bueno, en el año 722 los asirios esclavizan el reino del norte, 10 tribus. Los asirios los esclavizan, se los llevan esclavos. Eso está en la Biblia. ¿Quién lo relata? Primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Isaías, Jeremías y todos estos libros. Y en el año 586 sucedió lo que vivió el profeta Daniel: el exilio. ¿De cuál reino? Del reino del sur. ¿Quién se lo lleva esclavo? Nabucodonosor. Algunos sí, ¿quién será ese señor? Le invito a que lea la Biblia y usted se puede encontrar. Resulta que la nación de Judá, con otra tribu que no recuerdo en ese momento, fue esclavizada por el rey Nabucodonosor. Y esto sucedió en el año 586. Si usted quiere entender
la palabra de Dios, usted debería conocer estos hechos, estas crisis que vivió el pueblo de Dios. Esta crisis de esclavitud volvió a vivirla el pueblo. No obstante, la vivieron con Moisés en Egipto, la que más conocemos, pero luego también los asirios los esclavizaron, pero luego más adelante, el 586, volvieron a esclavizarlos una nación llamada Babilonia, y el rey era Nabucodonosor. Si usted quiere leer un poco más de esto, puede leer el libro de Daniel. Ahí usted se enterará de todo lo que le estoy contando y allí comprenderá. ¿Está bien? Le invito a que lea historia bíblica para que usted pueda entender mucho mejor la palabra de Dios. Y en esta crisis, escúcheme, aquí en esta crisis, la Biblia nos enseña que hubo muerte, que hubo esclavitud, que hubo golpes, que hubo hambre, que hubo decadencia para el pueblo de Dios. Tengo que decirlo que esta crisis la vivió el pueblo gracias a su desobediencia. Dios permitió que Nabucodonosor se los llevara esclavos. Uno de ellos que se llevó Nabucodonosor fue Daniel. Por eso Daniel cuenta muy bien esa historia. Y le quiero decir que también hubo un personaje que vivió esa historia y nos cuenta detalles interesantes. Ese personaje se encuentra también en la Biblia. No es Daniel, es otro profeta que también vivió esa esclavitud. Y ese profeta es Jeremías. ¿Quién es ese profeta? Jeremías, dígale que está a su lado. Jeremías. ¿Usted sabe cómo era conocido Jeremías en el antiguo mundo? El apodo que tenía: el profeta chillón, el profeta llorón, porque escribió Lamentaciones, porque usted lo ve en la Biblia llorando mucho. ¿Y por qué lloraba? Porque le dolía todo lo que estaba viviendo su pueblo. Y escúcheme, esta crisis la vivieron por causa del pecado. Y a veces, escúcheme, hay que revisar por qué nosotros vivimos crisis. Si será por causa de un pecado o será por causa de que Dios está probando nuestra fe. Sin embargo, no me quiero detener ahí, pero sí le quiero invitar a que piense por qué usted vive crisis. Si es por causa de pecado o es porque Dios está probando su fe únicamente. La Biblia nos demuestra que en este pasaje, en esta crisis que vivieron, la vivieron por causa de la desobediencia. Lo cierto es que este hombre fue la voz de Dios para el pueblo en medio de la crisis. Este hombre Jeremías fue uno de los pocos que se mantuvo fiel a Dios. Pero como Dios trató a su pueblo, pues Jeremías también llevó del bulto. Amén. Cualquier parecido con la realidad es pura. Si Dios tiene que tratar con alguno de su casa, pues usted que se está portando bien, también le va a doler, porque usted también está viviendo ahí. Jeremías se convirtió en la voz de Dios para el pueblo en medio de la crisis, porque Dios, gracias a Dios, habla en medio de las crisis. ¿Cuántos dicen amén? En medio de las dificultades Dios nos habla. Y cualquiera que sea esa dificultad, Dios está dispuesto a hablarnos. Lo más interesante, escúcheme, de todo lo que Dios habló al pueblo en medio de la crisis, de la esclavitud que le estoy contando, fue la forma de atravesar las crisis. Paradójicamente, el pueblo lleva 10 años siendo esclavo y están pensando que ya Dios se olvidó de ellos. ¿Qué pensaría usted si está viviendo una crisis? ¿Qué pensó usted después de más o menos el mes de la pandemia? Llegó en marzo del 2020, marzo, abril, mayo, junio, más o menos en esos meses que se puso la cosa crítica. ¿Usted qué pensó que lo podía salvar? ¿Cuál fue una solución para usted en ese momento? Algunos pensamos como que ya el Señor va a venir por la iglesia. Se acabó el mundo. Yo dije, ¿usted también pensó así? Yo pensé eso, yo dije, ya Dios vino por nosotros. Otros dijimos, no, aquí vamos a unirnos a orar para que desaparezca el coronavirus. Otros pensaron y dijeron, no, la solución es la vacuna, que nos vacunen a todos y con eso se va el coronavirus. Otros pensaron y dijeron, no, yo creo que la solución es irme para el campo y empezar nuevamente y vivir como un ermitaño, volver a cultivar. Esa es la solución, irme para la tierrita. ¿Qué pensaría el pueblo después de 10 años que sería la solución a su crisis? Siendo esclavos 10 años en Babilonia, dirían y pensarían, no, lo que puede pasar aquí es que Dios levante un juez, un libertador cual Simón Bolívar, que vaya y mate a Nabucodonosor y nos liberte. Otros dirían, no, seguramente los que se quedaron allá en Judea están planeando venir y atacar a Babilonia para libertarnos. Pero ¿sabe cuál fue la forma en que Dios les enseñó a atravesar la crisis? Les llegó esto.
una carta. ¿Qué le llegó? Yo me imagino que cuando llegó la carta dijeron: ¿una carta? ¿Cómo una carta nos puede ayudar a nosotros a atravesar las crisis? Y escúcheme, hoy Dios al pueblo, para atravesar las crisis, le sigue enviando cartas. No, pensé que usted iba a decir. Lo interesante de las cartas que Dios envía es que las cartas que Dios envía para atravesar las crisis, escúcheme, tienen un nombre propio. Se llaman Biblia. ¿Cómo se llaman? Y yo sé que en la crisis del 2020 muchos tenían la carta que Dios le había enviado, la tenían guardada. Algunos la leyeron, algunos de pronto vieron la esperanza en medio de la carta. Y por eso quiero acompañarlo en esta mañana a la luz de la palabra y compartirle un mensaje que he titulado Atravesando la crisis. ¿Cómo se titula? Dígale al que está a su lado: ¿atravesando la qué? Dios, en medio de todo el caos, sigue siendo misericordioso. Y hoy quiere hablarnos a la luz de su palabra y quiere darnos esta carta. Y quiere contarnos lo que dice la carta que le mandó al pueblo allí en el 586, 10 años después. Le envió una carta especial para ayudarle a atravesar esa crisis de esclavitud que estaban pasando. Y esa carta se encuentra en Jeremías capítulo 29 versículo 1. Y quiero que por favor usted lea conmigo los 3 primeros versículos. Jeremías 29, 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por favor lea conmigo. Llevan 10 años en la esclavitud y les llega una carta, les llega un correo. Dígale que está a su lado, una carta. Dice la palabra de Dios, póngale cuidado. Estas son las palabras ¿de la qué? Dígale que está a su lado, de la carta. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Siguiente versículo. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Versículo 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías. Ahí hay varios nombres para que usted le coloque a sus hijos si quiere. A quienes envió Sedequías, rey de quién? De Judá, a Babilonia. De Judá a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, hasta ahí. Y ahorita a continuación vamos a leer lo que decía la carta. Esta carta Dios se la dictó a Jeremías. Escríbela y envíasela a los que están cautivos allá en Babilonia, porque les voy a ayudar a atravesar la crisis. Amén. Atravesar la crisis. En medio de esta circunstancia llegó la carta. Y en esta carta que vamos a leer a continuación, después del versículo 4, yo pude identificar 3 claves que Dios les dio a ellos para ayudarles a atravesar la crisis. 3 claves. Y quiero que usted en este mensaje me ponga mucha atención, porque yo sé que después del 2020 a muchos nos ha costado levantarnos. Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo una crisis, cualquiera que sea. Bien sea familiar, bien sea de trabajo, laboral, bien sea emocional. Yo no sé cuál es la crisis que usted esté viviendo. Si usted me puede decir hoy, pastor, yo estoy feliz de la vida, yo no estoy viviendo una crisis, prepárese porque puede que viva una. Entonces, este mensaje y esta carta le va a ayudar a usted y le va a enseñar a cómo atravesar las crisis. Porque le tengo que decir algo. En la Biblia hay crisis. Y en la vida hay crisis que Dios en el cielo ya dictaminó. Así como Dios, me le da saludos por favor. Así como Dios, escúcheme, ya dictaminó en el cielo las bendiciones, también ya dictaminó algunas crisis. ¿Será que a Dios lo cogió por sorpresa el coronavirus del año 2020? ¿Será que Dios no sabía que iba a pasar?
Dios ya tiene todo escrito y ya sabe lo que va a suceder. Escúcheme, en esta carta especialmente identifiqué 3 claves que Dios les dio a ellos para ayudarlos a atravesar la crisis de la esclavitud. Estas 3 claves siguen vigentes para el día de hoy y son las claves que Dios le quiere dar a usted si está atravesando una crisis. ¿Amén o no amén? Para ayudar a atravesarla, para ayudar a pasarla, para ayudar a vencerla. Quiero compartirle entonces esta mañana rápidamente esas 3 claves que Dios nos da para atravesar la crisis. Primero de ellos, versículo 4. Lea la carta por favor conmigo. Interesante esta carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la ¿qué? Los que están viviendo la crisis, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice así. ¿Qué les dice? Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellas. Casaos y engendrad, casaos, amén. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículo 7 y último. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Y en estos primeros versículos encuentro la primera clave que Dios nos da para atravesar la crisis. La primera, no detenerse. ¿Cuál es la primera? Díganle al que está a su lado, no se detenga. No detenerse. La clave divina para atravesar y vencer las crisis es no detenerse en la vida. Es no detenerse en la vida. Seguir adelante con los mismos planes, con los proyectos que usted tenía. La vida sigue y no debemos detenerla. ¿Amén o no amén? No detenerse implica avanzar. Esta primer clave implica seguir trabajando en lo que se venía trabajando. Esta clave de no detenerse implica, bien sea personal o familiar, incluso ministerialmente, no parar. ¿Amén o no amén? Particularmente cualquier tipo de crisis tiende a detener el curso natural de la vida. ¿Cuántos pensamos en la pandemia, ya ese trabajo? ¿Cuántos en la crisis lo primero que piensan es en desertar? Yo como que me voy a devolver a Venezuela. Yo como que mejor me salgo. Yo como que mejor me detengo. Escúcheme, estamos hablando de los sueños, estamos hablando de los planes, estamos hablando de los proyectos, estamos hablando de los planes que usted tiene y de los propósitos que usted tiene en el Señor. ¿Cuántos se sintieron arruinados en la pandemia? Creo que muchos nos sentimos detenernos en casi todo. Yo dije, ya no me voy a casar, ya me casaré allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Llegó la pandemia, ya me morí. Las crisis entonces deberían llevarnos a reinventarnos, pero no a detenernos. ¿Amén o no amén? No detenerse implica proseguir en la vida. Hay que seguir con la vida, hay que seguir adelante. La vida sigue. Es el comentario particular que le aconsejamos a alguien que perdió algo. La vida sigue. Es el comentario que particularmente le aconsejamos a alguien que perdió un negocio, una empresa, un trabajo, un proyecto y hasta a veces un ser querido. Le decimos, tranquilo, tienes que seguir adelante porque la vida, dígale que está a su lado, la vida sigue. Hoy, a la luz de la palabra, veremos que ante cualquier crisis, una clave de Dios que Dios nos da o que Dios nos regala para atravesar las crisis es no detenerse. ¿Amén o no amén? Rápidamente me hace acordar esta circunstancia de un joven que quería alcanzar el éxito. Un joven quería alcanzar el éxito y entonces se fue para donde su maestro, y su maestro estaba ya meditando y le dijo, maestro, qué pena que yo lo interrumpa.
maestro, es que quiero alcanzar el éxito en la vida, dígame qué tengo que hacer. Y entonces el maestro le dijo, ¿usted ha visto las aves del cielo? Y el discípulo le dijo, el joven le dijo, sí, señor. Le dijo, ¿usted ha visto la brisa de los campos? Le dijo, sí, señor. Dijo, ¿usted ha visto el agua de los arroyos? Le dijo, sí, señor. Y le dijo el maestro, siga así, no trabaje y verá que no alcanza el éxito. Algunos no lo entendieron, pero está bien. Resulta que no le voy a explicar porque en el contexto, volvamos por favor al versículo 4. En este contexto, versículo 5 por favor, Dios les ordena no detenerse diciéndoles, edifiquen casas. Amén. Dios les ordena no detenerse, versículo 6, diciéndole, cásesen, hagan las familias, sigan haciendo familias, sigan con la vida. Y en el versículo 7 les dice, sigan adelante procurando la paz del lugar donde están. Les mandó a edificar casas, les mandó a sembrar huertos, les mandó a casarse, a multiplicarse, a que se dieran en casamiento. Les dijo, la vida sigue, papacitos, no se queden chillando. En otras palabras, les dijo, no se detengan. ¿Amén o no amén? Si usted quiere atravesar la crisis de la mano de Dios, la primera clave, ¿cuál es? No detenerse. ¿Cuál es la primera clave? No detenerse. Una orden divina para enfrentar y atravesar la crisis o la cautividad de este pueblo fue edificar, casarse, procurar la paz. En otras palabras, no detenerse, no se detengan, sigan viviendo, sigan adelante. Dios fue quien los hizo transportar a ese lugar. Versículo 4. La crisis, escúcheme, era consecuencia de actos pecaminosos. Dios no tiene miedo de hacerle saber en la carta que quien los llevó allá fue el mismo Dios de Israel, a todos los de la esclavitud que hice transportar. ¿Quién los llevó a Babilonia? Dios. ¿Quién los matriculó en ese lugar? Dios. Y escúcheme, esta crisis era una consecuencia de los actos pecaminosos. Dios permitió la esclavitud de su pueblo por la desobediencia, especialmente por la idolatría. Dios mismo fue quien los matriculó en la crisis. Dios mismo fue quien matriculó en la crisis de la pandemia. Divinamente Dios tenía orquestado todo. Y si Dios es quien nos matricula en las crisis, Él mismo también sabe cómo nos recomienda pasarlas y atravesarlas. En este caso, no detenerse. ¿Amén o no amén? Quiero decirle lo siguiente, póngame mucha atención. Paradójicamente, en las crisis es cuanto más se ve la gloria de Dios. Por alguna razón celestial, las crisis divinamente cumplen una función en la historia de la humanidad. Una de ellas es celestialmente mostrarnos lo que Dios puede hacer, que Dios puede vencer, que Dios puede atravesar todo obstáculo y que si le obedecemos puede hacernos prosperar en cualquier lugar, en cualquier peladero, dirían en el campo, en la situación más hostil, en la situación más difícil. Indiscutiblemente en las crisis Dios nos quiere enseñar grandes lecciones. Dios invitó al pueblo en medio de la esclavitud en Babilonia, en otras palabras, a trabajar. ¿A qué los invitó? A que no se detuvieran, a seguir adelante, a no detenerse. Y no detenerse implicaba, versículo 5, edificar casas. Edificar casas, habitarlas, plantar huertos, sembrar huertos y comer del fruto de ellos. Sigan trabajando, no se paren. Todo aquel que edifica su casa, su sustento y su porvenir en las cartas de Dios. Amén. ¿Ellos dónde tenían que edificar las casas? En Babilonia. ¿Y cuál era el fundamento? Esta carta. ¿Qué iba a hacer que prosperara edificar casas en un lugar que no es de ellos?
Claro, pero ¿qué es lo que celestialmente les va a garantizar prosperidad? La carta. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios. Y cuando Dios a usted le dice, lo voy a bendecir en medio de la pandemia, lo va a bendecir. Así se para el mundo en las pestañas. ¿Amén o no amén? Indiscutiblemente acá, cuando ellos leen, Dios les está dando una promesa: edifiquen las casas que yo les voy a bendecir allá. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Sigan trabajando. Por eso las palabras de Dios deben ser el fundamento en el cual edifiques tu vida y tus casas. ¿Amén o no amén? Así estés en la cautividad. Esta palabra me hace recordar una enseñanza similar de Jesús, la cual nos enseñaba que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la. ¿Se acuerda de esa enseñanza de Jesús? Interesante enseñanza de la Biblia, que también se repite en Jeremías. Asimismo, la Biblia en Mateo 7:24, cuando da esta enseñanza, habla de los que edifican sobre la arena, que llegan los vientos y se las que. Cuando usted trabaja no fundamentado en Dios, cualquier pandemia viene y le destruye lo que usted tiene. ¿Amén o no amén? Pero cuando usted esté en medio de las crisis y se edifica en lo que Dios le dijo, créame que Dios le va a hacer prosperar. Edifica en medio de la crisis porque Dios te dijo: no te detengas. O sea que ninguno de los que estamos aquí tenemos excusa de decir yo no puedo, porque hoy Dios te trajo a este lugar para decirte: no te detengas. ¿Amén o no amén? No se detenga, papá. No se detengan. Es la voluntad de Dios. Además viene el versículo 6, un versículo que nos gusta a varios solteros. Casaos. Aleluya. Versículo 6. Cásense, engendren hijos e hijas. Les habla en el versículo 6 de darse en casamiento, de multiplicarse. Y les dice algo: no disminuyan. ¿Qué les dice el texto? Dios siempre va a estar a favor de la familia. Y la familia no puede sufrir las crisis que el mundo sufre. Si el mundo está patas arriba, su casa no puede estar patas arriba, porque su casa está edificada por Dios. ¿Amén o no amén? ¿Sabía usted que cuando más hubo divorcios fue en el 2020? Porque como los esposos salían a trabajar, ¿no? Entonces no estaban en casa. Pero en el 2020 a todos nos mandaron y se dieron cuenta que no se aguantaban con la mujer. Y la pandemia sacó a flote muchas cosas. Un misionero dijo en una conferencia y tocó mi corazón. Dijo así, en plena pandemia, dijo así: muchos oramos para que el Señor nos enviara a las naciones a predicar, porque hay mucha hambre en el mundo, muchos lugares donde no conoce a Cristo. Orábamos: Señor, envíanos a los lugares de necesidad. Y Dios nos mandó a la casa. Tremendo. Bueno, ahí le dejo para que esté. Cásate, avanza con tu familia, porque Dios te dijo: no te detengas. Y en este principio Dios indiscutiblemente está hablando de la familia. Dios está a favor de la familia, y la familia debe crecer, no disminuir, tender a crecer. ¿Amén o no amén? Así que familias, a hacer hijos. No, mentiras, no me malinterpreten, ¿no? Ok, no me malinterpreten. No puedo sacar, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿ok? Escuche eso. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Eso para los que están estudiando en la escuelita LAN. Amén. Muy bien. Aquí el principio es: la familia no se puede detener por las crisis mundiales, debe seguir adelante. Y en el versículo 7 les dice: procuren la paz. Procuren la paz de Babilonia, de la ciudad que les tocó, donde están viviendo la crisis. Les dice: oren, rueguen por esa ciudad. ¿Será que los judíos querían rogar y orar a Dios por la nación que los esclavizó? ¿Será que quieren? No creo, dicen por ahí. ¿Será que quieren orar, escúcheme, por Nabucodonosor? ¿Qué se le ocurre? ¿Será que muchos de los que están aquí quieren orar por el presidente Duque?
¿Será que algunos procuran la paz de la ciudad donde les tocó? Aleluya, gloria a Dios. No. Pero no detenerse implica procurar la paz de este país, donde a usted le tocó. ¿Amén o no amén? Donde Dios lo trajo. Ahí usted tiene que procurar la paz de esa nación, de ese barrio, de esa familia, de ese lugar. Eso implica no detenerse. ¿Qué exigencia tan dura? Los judíos querían orar por estos opresores. Obvio que no querían orar. Pero hoy la invitación para nosotros es que oremos por nuestro país. Oremos por esta ciudad que nos tocó. Oremos por esta localidad que nos tocó. ¿Es peligrosa? Sí, pero aquí nos tocó. Oremos y procuremos la paz. Amén. Algo que Dios nos cachetea: del bienestar de nuestro país depende nuestro bienestar. Porque en su paz tendréis vosotros paz. El único que puede detenerse, o detenernos más bien, a nosotros es Dios. Y Dios hoy nos dice: no nos detengamos. ¿Amén o no amén? No te detengas, pues Dios te respalda con lo que dice en su carta. Recuerda que esa es una carta. Y te ordena hoy a seguir adelante. Amén. Primer clave para atravesar las crisis de parte de Dios: no detenerse. ¿Cuál es la primera? Segunda, rápidamente, versículo 8. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Están comprendiendo la palabra del Señor? Tremenda palabra. Segundo, versículo 8. Porque sigue la carta. Segundo párrafo de la carta. ¿Se acuerda usted? Hoy ya hoy en día casi no se escriben cartas, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando entre los novios se escribían cartas, entre las parejas? ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos de los que están aquí escribieron cartas? ¿Amén? ¿Cómo le iba? Eso era bonito, ¿cierto? Uno dedicaba el tiempo de sacar la hoja, de pensar, de comprar el esfero, de escribir. Hoy en día ya es un dibujo. Una carta de parte de Dios. Escúcheme. Segunda clave para atravesar las crisis, según Dios, según su palabra, según su carta. Primero, no detenerse. Segundo, porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿El qué? Espere, vuélvala porque esto está bueno. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños. Y llegan muchos: pastor, tuve un sueño. Bueno, sigamos a ver qué nos dice la palabra. Versículo 9. No soy yo, es la palabra del Señor. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Amén. Aquí encuentro la segunda clave para atravesar las crisis. Primera, no detenerse. Segunda, no desenfocarse. ¿Cuál es la segunda? Hoy comienzan por no y por de. ¿Listo? Primera, no ¿qué? No detenerse. Muy bien. ¿Y la segunda? No desenfocarse. Otra clave divina para atravesar las crisis e incluso vencerlas es no desenfocarse. Especialmente de lo que Dios te ha dicho, incluso de lo que Dios te ha prometido. No desenfocarse implica no perder la vista o de vista los objetivos, las metas que Dios nos ha trazado o nos ha dado, los propósitos que tenemos, los sueños que Él nos ha dado, el servicio a Dios. En este caso, no desenfocarse implica no perder de vista al Señor. ¿Amén o no amén? En la crisis que más grande esté usted, nunca quite los ojos de Dios, no se desenfoque. Bien dice la palabra en Hebreos 12:2: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en el autor y consumador. Esto implica no desenfocarse. No desenfocarse implica no distraerse, porque distraerse es un peligro en el que muchos caemos, especialmente por aturdimiento en medio de una crisis.
¿Cuántos nos sentimos desenfocados en medio de la crisis? Alguno de los que está aquí pensó y dijo: ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Alguno pensó así? Dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Desenfoque. Sentimos incluso no saber qué hacer en medio de una crisis. Muchos incluso perdieron de vista al mismo Dios en la crisis. Es triste notar que la pandemia sacó a flote muchas cosas: la poca fe de muchos y la mucha fe de otros. Sacó también que muchos se apegaron a Dios, pero muchos que estaban con Él se fueron. Bien lo profetiza el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso fue lo que pasó y vivimos también. Un beneficio proporcionalmente valioso que trae el Señor a tu vida cuando dependes de Él es no desenfocarse. Tú mantienes enfocado en Él y sabes que no debes dejarlo. Tienes tus objetivos trazados y claros. ¿Quién podrá trazarse un camino enfocado y unos propósitos claros en medio de una crisis? La respuesta es solo Dios. Amén. ¿Solo quién? Solo Dios puede abrirnos camino en medio de las tormentas. Incluso Jesús acostumbra a caminar sobre ellas. ¿Amén o no amén? Interesante. En el contexto que estamos leyendo, Dios les dice esto de que no le presten atención a los profetas que están con ellos, no les presten atención, ni tampoco se pongan a ponerle cuidado a la interpretación de sueños, que es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque en medio de ellos hay falsos profetas, hay falsos adivinos. Todos ellos son babilónicos, todos ellos son de Babilonia y quieren persuadir a los judíos para algo. Especialmente están usando el nombre de Dios para desenfocar al pueblo de la creencia en Dios. Los babilónicos indiscutiblemente querían que los judíos que ahora están esclavizados en su nación adoren a Baal, adoren a los dioses babilónicos. Quieren desenfocarlos de su Dios. Por eso Dios en la carta les dice: no se desenfoquen, no le presten atención a esos profetas, no le presten atención a lo que les profetizan, es mentira. Especialmente había una profecía que estaba circulando en el aire. Versículos y capítulos anteriores usted la puede leer. Y la profecía falsa era esta: tranquilos judíos, ya Dios los va a libertar. Su Dios en poquitos días viene y los va a sacar de aquí. Lo que no sabían era que la profecía decía que iban a durar 70 años. ¿Cuántos años? E iban 10. ¿Cuánto les quedan? Y les estaban diciendo que en poquito los... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Profetas que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Al parecer no son enviados por Dios. Dios les advierte y los anima a no desenfocarse, especialmente porque el enemigo quiere confundir en medio de una crisis. ¿Amén o no amén? ¿Por qué más? Porque el enemigo quiere hablar y hacer bocetos falsos del futuro y decirte cosas que no son verdad. Porque el diablo, a quien no puede hacer caer en pecado o en tentación, lo distrae. Nunca se le olvide ese principio que le acabo de enseñar. Si usted dice: yo soy fuerte, yo no caigo en tentación, pilas, porque entonces el enemigo lo va a tender a distraer. Amén. Escúcheme. ¿Por qué más Dios les advierte de que no se desenfoquen? Porque el ser humano es muy fácil de persuadir. ¿A quién no le gusta escuchar cosas bonitas? Tranquilos judíos, en poquitos días Dios viene a sacarlos de aquí. Amén, aleluya. Dios me habló. Esa sí es la voz de Dios. Pero cuando viene, no, van a durar 70 años. Esa no es la voz de Dios. Y esa era la voz de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué más Dios les advierte a que no se desenfoquen? Porque siempre en la vida habrá distractores para desenfocarte de lo que Dios desea. Amén. Pilas, porque los distractores a veces pueden ser la familia, porque los distractores a veces pueden ser los vecinos, porque los distractores pueden a veces ser muchas cosas que están alrededor de ti que te desenfocan de Dios. Amén o no amén. Siempre en la vida habrá, escúchame esto y se lo enseño, siempre en la vida habrá
falsos profetas y falsos adivinos. Amén. No caiga usted en sus manos y no permita que sus falsos diagnósticos se cumplan en usted. Porque hay muchos que dicen, eso no sirve, eso no sirve para nada. Eso seguramente no le dé gusto a esos falsos profetas y esos falsos adivinos de que tengan razón de lo que han dicho de usted. Porque el único que puede decretar sobre su vida es Dios. Dios, aunque había dictaminado un castigo llamado cautividad que duraría 70 años, también había dictaminado una serie de promesas y de bendiciones que quería cumplir en su pueblo. No te desenfoques de lo que Dios te ha prometido, y en cualquier pandemia, en cualquier crisis, Dios te bendecirá. ¿Cuántos por la desobediencia y el pecado tendremos que pasar por el cautiverio? Por una crisis. Sin embargo, esa situación no desenfocará los propósitos divinos que Dios tenía contigo. ¿Amén o no amén? Porque Dios es bueno. Qué bueno es saber que el pecado no puede desenfocar los propósitos de Dios. Por esa razón, los dones son irrevocables. Dios le ha dado a usted dones y talentos que si usted, Dios lo guarde, cayera en pecado, Dios no se los quita. ¿Por qué? Porque nada desenfoca los propósitos de Dios. ¿Amén o no amén? Cuidado con lo que sueñas. ¿Leemos el pasaje o no? Ya es necesario, ¿cierto? Cuidado con lo que sueñas. Cuidado con lo que te dicen que quieres escuchar. Cuidado con vivir en un mundo de fantasías, queriendo evadir la realidad. Amén. No te desenfoques de lo que Dios te dice en la carta. ¿En cuál carta? La Biblia, su palabra. Y si no te desenfocas, Dios te va a bendecir. ¿Amén o no amén? Hasta aquí hemos visto dos claves para atravesar la crisis. ¿Cuál es la primera? ¿No qué? Diga que está a su lado, no detenerse. Segunda, no, muy bien, no desenfocarse. Tercera y nos vamos para la casa. ¿Listo? Tercera, ¿a cuántos Dios les ha hablado? Yo cuando preparaba este mensaje, Dios me habló mucho, habló a mi corazón. Yo espero que también hable el suyo. Versículo 10. Última clave, vamos a leer hasta el versículo 14. Y quiero que por favor usted, si me ha prestado atención aquí, me preste mucha atención para el final, porque vamos a cerrar con broche de oro. Amén. Póngale cuidado. Tercer clave para atravesar la crisis según la carta que Dios envió. Primera, no detenerse. Segunda, no desenfocarse. Y tercera, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi ¿qué? ¿Qué es lo que despertará? ¿Mi unción? No. ¿Mis bendiciones? Mi buena para haceros volver, o sea, a Judá. Siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Les suena este versículo? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo. ¿Qué tienen las crisis que después de pasarlas hacen que uno busque a Dios de todo? Ahorita hablamos de eso. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las que y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ven? Aquí encontramos
La tercera clave para atravesar las crisis. La primera, ¿cuál es? Muy bien, la segunda. Y la tercera, no desanimarse. ¿Cuál es la tercera? Díganle que a su lado, no se desanime. No se desanime. No se desanime de venir a la iglesia. Así esté cansado. Amén. No se desanime de seguir adelante con Dios. No se desanime de agarrarse de su palabra. Y aquí encuentro esta tercera clave. No desanimarse es una clave divina enseñada por el Señor para atravesar cualquier crisis, cualquier circunstancia que se considere difícil. Esta clave de no desanimarse implica motivarse, no perder el buen ánimo, el buen semblante o la buena actitud. En el contexto de las crisis, no desanimarse podría ser un tanto absurdo de pedir, ¿no le parece a usted? Porque lo primero que llega en una crisis es desánimo. Sin embargo, Dios, para enseñarnos y recordarnos no desanimarnos para atravesar las crisis, es porque ha preparado una carta con unas promesas. Si Dios te dice no te desanimes en medio de una crisis, es porque Dios tiene un as bajo la manga. ¿Amén o no amén? El buen ánimo indiscutiblemente siempre dependerá de una buena motivación. Te tengo buenas noticias. Dios es el autor de las buenas razones. ¿Amén o no amén? Dios es el autor de las buenas razones. Y sé que nos da cada día buenas razones para no desanimarnos. En este orden de ideas, mi querido hermano, si tú lo piensas bien, no desanimarse para atravesar la crisis como consejo divino, podríamos también llamarlo algo así como fe. ¿No le parece? El hombre es supremamente dependiente en su ánimo, tristemente, de nuestro estado anímico, depende la mayoría de veces de lo material. Y tristemente siempre lo material como motivación desanima. Incluso todo lo que pertenece al mundo desanima. A veces hasta las personas que más amamos nos desaniman. Esta realidad debe empujarte o debe empujarnos a todos a que jamás nos desanimemos por Dios, porque Dios jamás nos desanimará. Un gran ánimo en medio de la crisis evidencia una gran razón llamada Dios. ¿Amén o no amén? Esta frase me la regaló el Señor. Un gran ánimo en medio de la crisis evidencia una gran razón llamada Dios. Para ir terminando en el contexto, hay un dictamen, versículo, por favor volvamos al 10. Hay un dictamen de cautividad de 70 años. Pero la carta no quiere transmitir desánimo en esta parte, sino quiere transmitirles ánimo en medio de la crisis, porque va a depender de una promesa que Dios promete, valga la redundancia, para cuando terminen los 70 años. Les dice de antemano qué va a pasar después de 70 años. Les dice varias cosas interesantes. Una de ellas es que Él les va a traer buena palabra, que tiene buenos pensamientos, que va a mejorar la relación y que además de esto los va a devolver al lugar donde fueron sacados. Es una promesa que Dios les da para que no se desanimen, porque cualquier persona en medio de una cautividad de 70 años obviamente se desanima. Pero las únicas palabras que no te desaniman son las palabras que vienen de la boca de Dios. ¿Amén o no amén? Escúcheme rápidamente para terminar. En estos versículos Dios les dice a todos los cautivos: no se desanimen. Dios promete bendiciones que vendrán. Esta promesa que les está dando es para motivarlos a atravesar la crisis con un buen ánimo. Porque le tengo que decir, y es que para una crisis de 70 años es mejor como empezar a hacerle buena cara, ¿no le parece?
Si ya no hay nada que hacer, ya llegó el COVID. Tengamos buen ánimo. No sé si Dios le está hablando. Escúcheme, es mejor no detenerse, es mejor no desenfocarse y en este caso no desanimarse, puesto que Dios nos da garantías para que no nos desanimemos. No desanimarse implicaba confiar en la promesa que Dios les había dado. En este caso, Dios disciplina, pero también Dios disciplina sin dejar de prometer restauración y bendición. Y eso espero que Dios le haya hablado a su corazón. Si Dios lo disciplina, no implica que no deje de bendecirlo, que no deje de prometerle cosas. Versículo 10 les promete algo precioso: buena palabra. Y yo os visitaré y despertaré entre vosotros mi buena. Cuando la palabra del Señor dice buena palabra, es porque Dios ha dicho no buenas palabras para el pueblo. Serán cautivos 70 años, castigo. Pero después de los 70 años, lo que va a salir de mi boca son ¿qué? Buenas palabras. ¿Cuántos quieren que Dios pronuncie buenas palabras para su vida? Amén. Espere que se terminen los 70 años. Amén. Escúchame lo que les voy a decir. Lo mejor o el mejor que te puede visitar a ti, o lo mejor que puede despertar Dios en nosotros, es su buena palabra. ¿Y cuántos creen que en esta casa hay buena palabra de parte del Señor? Buena palabra sí hay. En el versículo 11, además de esto, les dice que les va a traer buenos pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El cautiverio ahora no es tan malo después de leer la carta, porque al saber que desde siempre los pensamientos de Dios y el destino del pueblo según Dios era de paz. Si Dios hiere para justicia, también sana con amor y misericordia para cumplir sus buenos pensamientos. Amén. Porque aunque tú no lo creas, Dios es tu amado adversario. Amén o no amén. En lo que concuerda el ser humano y Dios es en el fin que esperamos. Mire esta palabra: para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que usted quiere? La vida eterna. En eso Dios y Jainer concuerdan. Dios te quiere dar eso. Por eso termina el texto diciendo: para daros el fin que esperáis. Porque toda persona quiere un buen final, ¿o no? ¿Usted quiere un buen final? Dios también concuerda con eso y se lo va a dar. ¿Amén o no amén? Por eso no se desanime. Versículo 12 y 13. Esto viene, es precioso. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Habla de que vendrá una buena relación. Y le tengo que decir, vuelvo y pregunto lo que dije al principio cuando leí: ¿qué tienen las crisis en Dios que hacen que busquemos de corazón a Dios? Algo tienen. Algo tienen. Y aquí Dios profetiza una buena relación que vendrá. Un fin de la crisis es mejor cuando sabemos que nuestra relación con Dios va a ser buena. Por eso te quiero decir, no te desanimes entonces. No te desanimes. Dios está seguro que después de la crisis lo buscarán y orarán de todo corazón. Amén. Dios está seguro que después de la crisis lo buscaremos de todo corazón. Las crisis tienden a purificar. Las crisis tienden a que valoremos al Dios que tenemos. Por eso le tengo que decir, mi hermano, si Dios te ve flojo en oración, si Dios te ve flojo en su relación con Él, no va a dudar en matricularte en una. Le tengo que dar una esperanza, ¿no? No es necesario que Dios te matricule en la crisis. No es necesario, porque yo sé que usted toma de buena manera la advertencia que este varón de Dios le está haciendo hoy. Amén. Dios le va a decir, y después no digas que
hago un paréntesis. Si usted lee Isaías, Jeremías, Jonás, todos esos profetas, usted va a encontrar algo. Dios quería posponer a como diera lugar la cautividad. Dios no quería. Y les mandó un profeta. Y les mandó otro que les advirtiera: mire que si no se arrepienten, vienen los babilónicos. Y seguían. Porque Dios es el que más quiere evitar a toda costa las disciplinas. Pero cuando Dios ya se da cuenta que no le prestaron atención, entonces lo matricula. ¿Amén o no amén? Y para terminar, en el versículo 14, Dios les promete restaurarlos y llevarlos al lugar de donde los sacó, es decir, a su tierra. Los va a traer de todas las naciones. Dios los anima prometiéndoles que el cautiverio terminará y los restablecerá en su lugar de origen, porque gracias a Dios no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hoy nos motivamos a no desanimarnos para atravesar las crisis, puesto que Dios promete restituir lo que la crisis nos arrebató. Amén. Dios es el único que nos puede devolver lo que perdimos en la pandemia. No existe mejor motivación que las promesas en las palabras de Dios. No te desanimes en la crisis, puesto que el único que tiene buenas noticias para su pueblo en medio de la crisis es Dios. No hay nadie que tenga buenas noticias para usted en medio de una crisis, solo Dios. Mire la carta. Las crisis son pasajeras, van a pasar. No te desanimes, pues Dios nos anima en su carta, en su palabra, con grandes promesas que vendrán. Atraviesa la crisis con buen ánimo. ¿Amén o no amén? Para atravesar la crisis, entonces, escúcheme, te ha llegado hoy una carta. ¿Amén? ¿A cuánto les llegó la carta? Hoy les llegó una carta, en este caso un sermón, dándote 3 claves para atravesar la crisis. ¿Cuáles son? Muy bien, yo que las aprendió la hermana, muy bien. ¿Cuáles son? No detenerse, no desanimarse, no desenfocarse y no desanimarse. Haber atravesado la crisis con estas recomendaciones, descubrimos en el pueblo después de 70 años con Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Ha leído Esdras? Si usted quiere leer qué pasó después de los 70 años, lea Esdras y lea Nehemías. Ellos regresaron después de 70 años, porque Dios a los 70 años cumplió su palabra. Por eso lea Esdras y usted va a encontrar las gloriosas promesas de Dios cumplidas, lo que profetizó Jeremías en el capítulo 29. Eso es una locura, hermano. Lea Esdras y verá. Y Nehemías. Después de 70 años, usted lee el libro de Esdras y usted va a ver que la crisis sirvió. ¿Sabe cómo llega el pueblo? El pueblo después de la crisis ya no es idólatra. El pueblo después de la crisis tiene una fe más clara. Después de la crisis, el pueblo tiene una fe más personal y profunda con Dios. Después de la crisis, el pueblo empezó a sentir un amor por la palabra, y después de las crisis nacieron o se inventaron las hasta hoy conocidas sinagogas. ¿Quién inventó las sinagogas? El profeta Esdras. Lo que nosotros hoy llamamos para nuestra cultura esto. Gracias a la crisis del año 586 antes de Cristo. Después de la crisis, el pueblo mejoró en su economía, porque en Babilonia aprendieron arameo. Entonces la Biblia se comenzó a escribir en arameo, y el pueblo comenzó a hablar en arameo, y pudieron empezar a comerciar con otras naciones, y el pueblo comenzó a enriquecerse. ¿La crisis sirvió o no sirvió? Tremendo. Además de esto, usted va a encontrar en Esdras, en Zacarías y en Ageo, usted va a encontrar, y en Malaquías, que son post-exilio, profetas post-exilio, usted va a encontrar un celo profundo por la casa de Dios. Todo esto fue gracias a la crisis.
Dios desea que atravesemos la crisis de su mano para que sea una bendición. Por eso, gracias a Dios por la pandemia del 2020. ¿Amén o no amén? Y quiero que oremos. Después de haber hablado el Señor a su vida y a mi corazón, atravesando la crisis, 3 claves para atravesarlas. Amén. Colóquese de pie, por favor, y oramos. Vamos a orar. Le invito a que levante sus manos ahí donde está y le diga: Señor, yo te doy gracias porque tú hablas a mi corazón en esta mañana. ¿A cuántos Dios nos habla esta mañana y nos enseña a atravesar las crisis? Dígale: Señor, yo te alabo y te bendigo. Dígale conmigo: Señor, gracias porque tú me enseñas a atravesar cualquier crisis que yo viva, que yo pase, que yo enfrente. No detenerse es la primera clave que Dios te da. Y dígale a Dios ahí donde está: Señor, ayúdame a no detenerme. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos deseado botar la toalla? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos deseado no seguir hasta entregar nuestro llamado al Señor, nuestro ministerio? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos deseado no seguir adelante? Hemos deseado parar incluso con la vida. Pero hoy Dios te dice: si estás en una crisis, no te detengas, te dice Dios. Sigue adelante, edifica, cásate, procura la paz, te dice Dios. Si estás atravesando una crisis, la segunda clave que Dios te da es no desenfocarse. No te desenfoques de Dios. No pierdas de vista a Dios. No mires las circunstancias que están a tu alrededor, porque seguramente te van a desenfocar, te van a llevar a la destrucción. No te desenfoques de Dios, de su llamado, de su presencia. Dígale: Señor, quiero que se cumpla en mi vida lo que dice tu palabra en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero poner siempre mis ojos en ti, Señor. No me quiero desenfocar. No te desenfoques de lo que Dios te dijo que hicieras, que lograras, los sueños y proyectos que tienes. Y por último, dile: Señor, tú hoy me hablas y me dices no desanimarse. Tercer clave que Dios te da a ti hoy: no desanimarse. No te desanimes. Hay promesas que Dios ha dado y que Él cumplirá. Hay promesas que Dios te ha prometido y que Él no dejará de cumplir. Por eso dile: Señor, gracias porque tú me hablas a mi corazón. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Y vamos a decirle: mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero. Una vez más, levanta tus manos y dile conmigo: mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, Dios mi protector, es quien me defiende, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencer. Mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro defensor, nuestro libertador, nuestro Señor y Dios que está aquí, que nos anima, que nos levanta, al cual alabamos. Gracias, Señor, porque nos enseñas a atravesar la crisis. Te ha llegado una carta de parte de Dios. No la deseches. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén.